y sin más preámbulo, pues le vamos dando, si te parece bien, mi querido Alberto Nájar, la bienvenida a la doctora Violeta Núñez Rodríguez, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, doctora en Desarrollo Rural. Gracias, doctora Violeta Núñez, bienvenida. Muy buenos días, Alberto y Ernesto. Muchísimas gracias otra vez por el espacio y buenos días al auditorio. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, doctora, qué gusto que nos acompañe y sobre todo con este tema que la verdad, como lo ha estado anunciando Ernesto, vale mucho la pena que lo veamos con atención, doctora. Así es, y ya tenemos listo, si le parece bien, doctora Violeta Núñez Rodríguez, este breve reportaje que presentamos sobre la investigación que precisamente acabas de hacer, Violeta, y que vale, créame, muchísimo la pena. Tremenda investigación y, como siempre, datos duros. Vamos a verlo, por favor. Ley minera, reforma pendiente de la 4T. En su proyecto de nación 2018-2024, para contender a la presidencia de México, el Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena se comprometió a reformar la ley minera. Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo, nada se mencionó al respecto. En un nuevo artículo publicado en Rompeviento TV, la doctora Violeta Núñez insta a modificar de manera urgente la regulación minera en México, no solo por ser un compromiso de la Cuarta Transformación, sino también porque dicha legislación, afirma, viola la Constitución política. ¿Cuáles fueron los argumentos del partido de Andrés Manuel López Obrador para comprometerse a transformar las bases de la minería? Morena planteó que las empresas que se dedican a esta actividad han violado los derechos humanos en reiteradas ocasiones y que además un tercio de ellas no pagan los derechos que les corresponden. Asimismo, señaló que la ley no considera la necesidad de un estudio de impacto social y ambiental ni la consulta a los pueblos que son afectados por esta actividad. Núñez explica que el análisis de la minería presentado por Morena es el resultado, fundamentalmente, de la aprobación de la ley minera de Carlos Salinas de Gortari. A partir de entonces, creció la expansión territorial de las compañías mineras a nivel nacional, y con ello, la intensa extracción que superó las cifras de la colonia y el porfiriato. Entre los años 1994 y 2000, cuando gobernó Ernesto Zedillo, se otorgaron 34.823.000 hectáreas en nuevas concesiones. Con Vicente Fox, la cifra fue de 25.130.000 hectáreas, mientras que entre 2006 y 2012, bajo el mandato de Felipe Calderón, la cifra ascendió a 35.802.000 nuevas hectáreas concesionadas para la minería. Por otro lado, Violeta Núñez señala que la ley minera violenta en sus artículos 6, 15, 19 y 21 los numerales 1, 4, 5 y 6 del apartado A del artículo 2 constitucional. La ley declara a la minería como de utilidad pública, confiriéndole un derecho casi absoluto sobre los terrenos concesionados, lo que contraviene el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación. Por otro lado, los artículos 6, 10, 13 y 19 violentan el artículo 27 constitucional, que establece que el dominio de los minerales corresponde a la nación. La ley dicta que la única forma de explorar y explotar los minerales es mediante la entrega de concesiones a empresas, es decir, el dominio de la nación desaparece. Además, posibilita la expropiación de bienes ejidales y comunales para la minería, dejando sin protección a los 1.401 núcleos agrarios mineros que hay en el país y a comunidades que ya cuentan con concesiones mineras sobre su superficie. En este sentido, la doctora propone nombrar a los ejidos y comunidades agrarias como de utilidad pública. Adicionalmente, Núñez Rodríguez expone que existen graves vacíos legales. Por ejemplo, no se prohíbe la minería en áreas naturales protegidas ni en mares y costas nacionales. Tampoco se habla sobre la altamente contaminante
minería a cielo abierto, el límite máximo que pueden abarcar las concesiones o sobre la obligación que tendrían las empresas de pagar por explotar los recursos de la nación. La Ley Federal de Derechos solo fija un pago semestral por hectárea concesionada, que va de poco más de 8 pesos hasta 175.9 pesos, pago que no incluye la cantidad de extracción de mineral que se realiza ni el tipo de mineral, lo que posibilita la intensa extracción de recursos sin que la ley obligue a las empresas a pagar por ello. Para Núñez, de no cumplirse el compromiso de reformar esta ley, el paraíso minero que inició con Salinas de Gortari se agudizará en los próximos sexenios. Conoce todos los detalles del artículo de Violeta Núñez en www.rompeviento.tv. El tema central de la propuesta del partido del gobierno de Morena es que se iba a mirar a los de abajo. Primero los pobres es el lema del presidente López Obrador, que ha marcado su destino, su sino, su actuación en la vida política desde los años 70, en los cuales empezó el recorrido en esta actividad que ahora lo tiene en la presidencia de la República. Y ese fue también el espíritu, la esencia de la propuesta de Morena, el partido en el poder, para tratar temas tan graves como es la minería en México, esta minería atroz y rapaz que existe desde hace muchísimo tiempo, desde la colonia, si usted quiere, pero que en el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari se convirtió en un verdadero infierno. Bueno, pues este lema, este espíritu para abordar este asunto de la minería parece que se olvidó, y se olvidó porque la ley minera, como ha usted escuchado en este espléndido reportaje de la doctora Violeta Núñez, pues contraviene la Constitución, y la contraviene justamente en esos temas en los cuales el compromiso de esta administración de la 4T es central. Primero hay que ver a los pobres, hay que empezar el cambio desde abajo, y esto parece que no sucede, doctora Violeta Núñez. Sí, bueno, muchas gracias otra vez, Alberto, Ernesto, por el espacio. Muchas gracias también nuevamente por el reportaje. Gracias al área editorial por su elaboración. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, con lo que iniciamos este texto es exponiendo primero que es un compromiso que asumió el gobierno federal cuando estaba antes, ¿no? Cuando estaba en campaña en el proyecto de nación. Está incluida de manera especial la reforma, primero un análisis breve, pero muy, muy importante sobre lo que ha implicado la minería en este país desde que Carlos Salinas de Gortari reformó el artículo 27 y bueno, se creó la ley minera como parte de estas leyes reglamentarias del artículo 27 y lo que ha implicado para nuestra nación en estas décadas después de esta reforma, esta minería en particular que se ha hecho. Y bueno, retomamos este análisis, lo desmenuzamos, intentamos desmenuzarlo e incorporarlo en una tabla, qué elementos se aportan desde el proyecto de nación y cuál fue el compromiso por el que votamos millones de mexicanas y mexicanos. Uno de ellos fue reformar la ley minera, así como uno de los compromisos especiales, sobre todo por la situación de muerte que ha implicado en muchos territorios esta actividad, esta extracción, este saqueo tan brutal que ya desde el proyecto de nación, insisto, se describe y sobre todo también agrego a esto porque las mineras pues realmente no asumen ninguna responsabilidad e incluso ellos dicen muy bien con datos que aportan en este proyecto, es como han evadido sus responsabilidades mínimas y no pagan prácticamente, no solamente los derechos que están obligados de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, sino realmente han evadido todas sus responsabilidades violando los derechos humanos. Y bueno, un elemento aquí fundamental es que en el proyecto de nación, uno de los elementos urgentes que ellos dicen es que debe de haber, además de una manifestación y
y consulta, una manifestación de impacto ambiental, debe de haber una consulta a las poblaciones afectadas, entre ellas los núcleos agrarios, los pueblos indígenas, y bueno, a esto estamos agregando también nosotras a los pescadores, ¿no? Porque recordemos que también hay minería en áreas o en zonas ya de mares y costas nacionales. Entonces, hay una propuesta de avanzar hacia ese espacio. Entonces, iniciamos con esto, señalando claramente y retomando del proyecto de nación que es un compromiso pendiente y que es un compromiso que se funda en toda esta devastación ambiental y social que ha traído la minería. Entonces, eso es con lo que iniciamos, Alberto. Muchas gracias. Gracias, Violeta Núñez. Violeta, te aviso también, tenemos todas las gráficas, tablas que nos enviaste en el artículo. Además, le avisamos que el artículo ya está publicado. Pero para que también lo sepas, en el momento en que tú quieras que se ponga alguna determinada tabla o gráfica, pues la puedes pedir. Están nombradas precisamente como las nombraste tú en este trabajo de investigación. Gracias. Este asunto de la reforma a la ley minera, Violeta Núñez, ¿cuáles son los puntos que son urgentes, que se tendrían ya que estar debatiendo, consultando, y cuáles son las señales que has encontrado también del partido Morena, pues a propósito pues de estos señalamientos que había hecho, y si estos los ha vuelto a retomar o no? ¿Se ven, identificas algunas señales ahí? Bueno, no sé si antes de iniciar con esto que tú dices, pudiéramos poner, dado que lo están ofreciendo muy amablemente, gracias, esta gráfica 1 que nos muestra parte del balance que se tiene por parte de Morena en el proyecto de nación. No se presenta con datos, pero aquí lo presentamos con datos de lo que ha implicado la extracción y, dicho de otra manera, el saqueo a lo largo de la historia reciente, digámoslo, en este país. Y aquí en esta gráfica hacemos un comparativo de lo que fue la época del porfiriato, de extracción. Nada más ahí ponemos oro, pero lo hemos hecho con todos los minerales y es el mismo, más o menos es la misma tendencia. En el primer corchete del lado izquierdo que están viendo ustedes está la época del porfiriato, eso fue lo que se extrajo, y en el lado derecho de la pantalla, en el otro corchete, está la etapa neoliberal. Es decir, el crecimiento de la extracción ha sido sumamente intensa, y lo digo así como lo estoy comentando, esta extracción se ha traducido en saqueo, pero también en devastación ambiental y social de los territorios, que también sobre eso quisiera avanzar. Y no sé si pudiéramos también, muchas gracias Leonardo, poner este cuadro 1, que ya lo hemos presentado aquí de otras maneras, pero para recordarlo, estos datos que son realmente devastadores de nuevas concesiones que se fueron entregando a lo largo de los diferentes sexenios, y vemos que tanto en el gobierno de Ernesto Zedillo como en el de Felipe Calderón, pues bueno, se entregaron, bueno, en el primero más de 34 millones de hectáreas y en el otro más de 35 millones de hectáreas, y bueno, y a lo largo de todos estos sexenios que han constituido esta fase neoliberal en este país, pues se han entregado más de 105 millones de nuevas concesiones, ¿no? Entonces, este es el escenario sobre el cual partimos y sobre el cual decimos que es urgente esta modificación a la ley minera, y que bueno, y que por eso nos atrevemos a retomar el proyecto de nación, porque también es un compromiso, y decimos es un compromiso pendiente que hizo el partido que hoy, bueno, está gobernando esta nación, y por el cual, insisto, votamos millones de mexicanos, y uno de los elementos que, bueno, que también aquí se planteó como importantísimo, recalco, es esta ley minera, ¿no? Esta reforma. Ahora, ¿qué elementos, esto que tú preguntas, Ernesto, hay en torno a esto? Bueno, me parece que hay varios elementos
que hay que considerar que son muy importantes y tejerlos con esto. Está a punto de presentarse me voy a salir un poquito de aquí, pero una reforma indígena que va a implicar la modificación de 15 artículos constitucionales, que eso realmente es muy, muy importante. Y revisando esta reforma indígena, ya se incluye el tema de la minería, es algo importante, se incluye como un derecho, bueno, se habla del derecho al territorio, del derecho a los recursos y a los bienes naturales, y en alguno de ellos, bueno, en particular en el artículo 27 que se está proponiendo modificar también en esta reforma indígena, se hace expresa, de manera expresa, se dice esto, que se va a proteger el derecho que tienen estos pueblos y comunidades sobre sus recursos y bienes naturales, y se habla en el artículo, me regreso ahí en el artículo 2, de proteger los minerales en particular. Entonces, me parece que mientras no se modifique la ley minera, esta reforma constitucional podría quedar en algunos sentidos sin, pues, o en vano estaría, porque realmente estaría violentando, de acuerdo a los diferentes artículos de la ley minera, pues esta reforma que se pudiera aprobar, porque como lo estamos documentando aquí, también lo hemos documentado en otros momentos cuando desmenuzamos también la ley minera por artículo en otra entrega, vemos que desde el artículo 6 de la ley minera, que habla de utilidad pública, pero no solo eso, que le da preferencia a la actividad minera sobre cualquier otra actividad, y a este se agrega el artículo 19, que le da un poder absoluto a las mineras para avanzar sobre los territorios en cualquier elemento que sea necesario, y bueno, también le da un poder absoluto sobre los minerales. Entonces, esto estaría violentando, gracias a la ley, cualquier reforma indígena que se hiciera, porque no serían los pueblos indígenas los que tendrían el derecho de decidir sobre sus territorios, sino serían las mineras las que seguirían por este elemento de utilidad pública y por este derecho del artículo 19 que les da, insisto, el poder absoluto sobre los territorios, los que estarían decidiendo. Pero no solo eso, Ernesto y Alberto, hay un elemento adicional que hay que agregar aquí, que esta reforma, esta ley minera que está vigente es inconstitucional. Primero, porque está violentando el artículo 2 constitucional y el artículo 27. El artículo 2 constitucional está violentándose en torno a el derecho, aquí insistimos, los pueblos indígenas no pueden decidir sobre sus territorios, y bueno, esto se violenta con los diferentes, aquí en la tabla 1 lo vemos, con los diferentes artículos de la ley minera, el artículo 6, el artículo 19, el artículo 10 también, el artículo 11, el 13, son varios artículos los que están violentando este artículo 2 constitucional, pero a esto también se agrega elemento que están establecidos en el artículo 27 constitucional, donde se dice que la nación es quien tiene el dominio sobre los minerales, y hemos insistido aquí en este espacio que como está esta ley minera, no es la nación la que tiene el dominio sobre los minerales, sino son las empresas las que tienen el dominio sobre los minerales. Entonces solo se queda en declaración, pero además está violentando lo que dice el artículo 27 constitucional. Y a esto, por último, agrego el elemento también que se señala en el artículo 27 en torno a que se protegerán los territorios y las tierras, y la propiedad social de los ejidos y comunidades agrarias,
y bueno, lo que vemos también con la ley minera es que esta propiedad de los ejidos y comunidades agrarias es también violentada. Entonces son muchos elementos de la ley minera, muchos artículos que violan la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y bueno, de gran preocupación para nosotros es esta información que también incluimos en el artículo, que ya lo podrán ver, en torno a la propiedad social. La Procuraduría Agraria calcula 6.6 millones de hectáreas y 1,400 ejidos mineros que tienen una riqueza minera importante en nuestra nación, y que bueno, estaría realmente poniéndose en duda y en cuestión esta riqueza que tienen estos proyectos, o en amenaza, mejor dicho, por estas empresas mineras que pueden llegar a estos territorios y que, bueno, ya están ahí presentes en muchos de ellos, ¿no? Entonces, es una situación, desde mi perspectiva, de alarma, que si no, insistiría ahí, si no reformamos la ley minera y protegemos, por ejemplo, estas casi 7 millones de hectáreas de los núcleos agrarios que tienen minería y que tienen minerales estratégicos, como lo estamos poniendo ahí, pues realmente, y no las declaramos de utilidad pública o en algún sentido las protegemos, pues realmente estaremos, como lo hemos estado insistiendo, dejando pasar este momento que ya se presenta, este momento histórico en la presidencia de la República, que se presenta como un momento que ya no es neoliberal, y entonces tendríamos que verlo aquí en esta ley minera, que es una de las grandes síntesis del neoliberalismo rapaz que hemos vivido en esta nación. Sí, si no es ahora, ¿cuándo? Es básicamente el resumen del planteamiento, doctora, si me lo permite de esta manera presentarlo. Y es importante lo que usted nos comparte ahora mismo, doctora Violeta Núñez. Nada más el tema de los ejidos, por ejemplo, y terrenos comunales. No hay datos, usted lo solicitó a la autoridad y respondieron que no existían esos datos de cuántas hectáreas de ejidos están incluidos como parte de las concesiones mineras ya asignados. El cálculo que usted hizo es de más o menos 15 millones de hectáreas de ejidos y comunidades agrarias que estarían bajo el régimen, o que están ya concesionados pues para explotaciones mineras, y que por lo tanto los campesinos que ahí viven en la superficie no tienen la posibilidad de tener el derecho o de ejercer el derecho sobre su propia tierra. Esa tierra ya, el derecho a saber el destino de esa propiedad ya está en manos de las mineras. Y mi pregunta, para ir cerrando la conversación, que le agradecemos, doctora, es: hay que modificar la ley minera, pero esto implicaría que terminen este tipo de irregularidades, o las empresas pueden argumentar derechos adquiridos, este elemento de que la ley no se aplica de forma retroactiva pudiera valerse en ese sentido. Y aquí, doctora. Sí, bueno, nada más antes sí le pediría a Leonardo si puede poner el cuadro 2 justo para abordar esto primero que estás comentando, Alberto. Rapidísimo, este cuadro que vemos aquí en pantalla nos muestra los diferentes ejidos que les decía a nivel nacional que son considerados por la Procuraduría Agraria como ejidos, como núcleos agrarios, son ejidos y comunidades agrarias, donde hay una gran riqueza de minerales, ¿no? Son más de 1,400 y estamos hablando de 6 millones, casi 7 millones de hectáreas. Pero esto que tú dices, Alberto, es el cálculo adicional que hicimos de cuántas hectáreas están concesionadas a la minería en ejidos y comunidades agrarias. Solicitamos el dato muchas veces vía transparencia durante el gobierno de Peña Nieto y siempre nos respondieron que no lo tenían, entonces hicimos un cálculo y bueno, nosotros el primer cálculo que estamos actualizando actualmente es de más de 15 millones de hectáreas de núcleos agrarios concesionados a las empresas mineras. Y sí, tienes toda la razón, está también, además de reformar
la ley minera en el proyecto de nación, uno de los elementos también ahí que se ha cuestionado, pero que lo entendemos, es este elemento en torno a no afectar ninguna concesión minera. Y bueno, en el proyecto de nación está, y en el Plan Nacional de Desarrollo, no se van a afectar los contratos que ya se habían otorgado a las diferentes empresas que sean, pero aquí tenemos un problema muy serio que tenemos que debatir, que estas concesiones que se han entregado a estas diferentes empresas, que les digo, abarcan hasta 105 millones de hectáreas, que no todas están vigentes, por cierto, ¿no? Pero que hemos dicho se pueden en cualquier momento reactivar, ¿no? Porque están suspendidas o canceladas, hay diferentes estatus y se pueden reactivar estas concesiones en cualquier momento. Bueno, aquí el gran problema es que estas concesiones están violentando varios artículos de la Constitución, son inconstitucionales. No podemos seguir en la inconstitucionalidad y diciendo que pues vamos a respetar los contratos y las concesiones que se entregaron previamente, cuando se está violentando la Constitución y se está pasando por encima de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esto es uno de los elementos que debemos de tener en cuenta y que tenemos que poner un alto como nación. Sé que es un tema complejo, complejísimo, y porque lo hemos estado insistiendo, nos enfrentamos pues a un capital no solamente nacional, sino mundial, metido en este gran negocio de los minerales y lo que hemos dicho y lo que está por venir en la transición energética, pero tenemos que poner un alto. No se puede seguir violentando los derechos humanos de los diferentes territorios, que insisto, en el proyecto de nación se menciona pues a los núcleos agrarios, a los pueblos indígenas, pero también son los pescadores, los pequeños propietarios y muchas otras poblaciones que son afectadas por estas empresas, y que ahora, bueno, con esta reforma que también ya empezamos a estudiar constitucional, que se va a proponer en el de la reforma indígena, que insisto, implican 15 artículos que se van a modificar, la ley minera estaría violentando completamente esta reforma. Los pueblos indígenas no tienen ningún derecho sobre los territorios que ya han sido concesionados. Entonces, esta reforma, insisto, sería en vano mientras no se revise la ley minera, porque los que tienen la decisión última son las empresas, no los pueblos y comunidades indígenas. Gracias, Violeta. Pues aquí, por ejemplo, este escenario que pone la doctora Violeta Núñez Rodríguez, pues básicamente le pone precisamente en la balanza al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si hay una propuesta de una nueva ley indígena, que además habrá que ver a quienes se consultó sobre esa ley indígena, por un lado, y por el otro, pues ¿cuál va a pesar más? ¿La ley minera? ¿O se va a intentar precisamente darle un orden constitucional a esta ley minera y por tanto se tendrían que derogar ahí y modificar pues varios de los artículos de la ley minera? Doctora, prácticamente se nos acabó el tiempo, pero me gustaría, y Cristian, si le puedes avisar a las compañeras de la mesa, a las superperiodistas, unos 3 minutitos más, este punto que también me parece es escandaloso y que la gente creo que valdría la pena que tenga el dato duro, sobre esta ley federal de derechos, el pago semestral por hectárea concesionada es verdaderamente un escándalo, y te voy a pedir, Leonardo, si pones pues el cuadro 3 mientras Violeta pues lo va explicando. Gracias, sí. Sí, es un elemento que está también incluso de manera verbal en el proyecto de nación. Se dice las empresas mineras prácticamente no pagan impuestos, una tercera parte de ellas incluso lo evade, pero bueno, de los derechos que tendrían por obligación que pagar, tampoco lo hacen, ¿no? Tampoco lo hacen, y queda muy claro en el proyecto de nación
que en ese momento, hasta cuando estaba el proceso de la campaña, ni la Secretaría de Economía ni Hacienda estaban al tanto de cuánto pagaban las mineras. Y bueno, ya revisando la Ley Federal de Derechos de lo que tendrían que pagar por concesión, que insisto, no, perdón, por hectáreas, que no es por mineral ni por cuánto extraigan, ni por el tipo de mineral, ni por lo que extraigan. Bueno, lo que vemos es realmente ridículo, digámoslo así, frente a las grandes ganancias que tienen estas empresas, ¿no? Pagan desde 8 pesos por hectárea al semestre hasta 175 pesos máximo por hectárea al semestre. Insisto ahí, como lo hacen en el proyecto de nación el partido Morena, sin considerar si se saca carbón u oro, ¿no? Da lo mismo, pero tampoco sin considerar si se saca una tonelada o un gramo. O sea, es lo mismo, se paga exactamente lo mismo. Y bueno, pues esa es una situación que ha permitido a esta nación, por eso cierro diciendo, ha permitido gestar esto que ya hemos dicho, este paraíso minero, porque realmente no tienen que pagar prácticamente nada, ¿no? Hay otro derecho especial extraordinario que se paga por oro, plata y platino, pero realmente lo que hemos visto, la constante es que las empresas tratan de no pagar prácticamente nada, según los datos y los estudios que hemos estado analizando. Pues sí, aparte de todo el daño que causan y de que los impuestos que se les imponen pues son también de una manera mínima con respecto al potencial y los recursos que obtienen por la minería. Aparte de eso, pues existe esta propensión de las empresas a considerarse como que son realmente, bueno, en realidad lo son pues dueños de las tierras, pero sus determinaciones van en contrasentido de cualquier tema, inclusive hasta de derechos humanos, doctora Violeta Núñez. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues uno de los elementos ahí muy graves es el agua, ¿no? La contaminación del agua, pero también el uso de la minería, uso excesivo de este recurso, y bueno, muchos otros elementos que son de gravedad, ¿no? Que hay que atender urgentemente. Y el impacto político que pueden llegar a tener, la cadena de consecuencias que traen por la corrupción que desencadenan, y también la violencia concretísima hacia comunidades y defensores de la tierra, doctora, que es otro tema que hay que también incluir en el análisis, porque no son pocos en este país tan violento, que defensores de derechos humanos y defensores del medio ambiente y la tierra, que son hostigados, amenazados y hasta asesinados. Yo no acuso ninguna empresa minera en concreto, pero la actividad en sí desencadena este tipo de efecto dominó que desemboca en violencia, doctora Violeta. Sí, así es. También en algún momento entregamos aquí en otro momentum, entregamos un breve reportaje también en torno al asesinato a nivel nacional y mundial de los ambientalistas, de los compañeros y compañeras que han sido asesinadas, y vemos que en el mundo lo que predomina, lo que más sobresale es el asesinato hacia los defensores frente a la minería, ¿no? Entonces, realmente es alarmante. Y bueno, ahí están implicados, como tú bien dices, Alberto, pues muchos intereses económicos, políticos, pero también hay que decirlo, también está implicado el narco. Entonces eso complejiza aún más la situación de violencia, ¿no? Lo hemos leído, por ejemplo, muy bien con el caso de Belia en Guerrero, cómo pues ella describe, llega el narco, arrasa con todo y con todos los que tiene que arrasar, y después empieza la extracción minera. Entonces, lo mismo se vive en Colombia, pero bueno, aquí lo estamos viviendo también desde hace varios años, estas empresas pues del narcotráfico metidos también en el negocio de la minería, que ha sido muy rentable por cómo se mueve el precio internacional de los minerales y también por las ganancias que dejan a nivel de mercados financieros, ¿no? Entonces, pues sí, es un terreno sumamente complejo donde pues están implicados los territorios, pero también
también hay otras esferas económicas y financieras aquí metidas e imbricadas, y eso lo complejiza aún más. Y sí entiendo también parte de este compromiso de no afectar a las empresas que ya habían sido concesionadas, que tenían contratos, justo por esta situación del poder económico que tienen estas empresas. Pero bueno, insistimos, si no se hace algo, pues esta situación se va a ir agravando y no servirá de nada, insistimos, hacer una reforma indígena que implicará 15 modificaciones constitucionales, mientras las empresas sean las que deciden en los territorios y sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Pues, doctora Violeta Núñez Rodríguez, como siempre, muchísimas gracias por este extraordinario trabajo, esta extraordinaria investigación. Ya está publicado en la página de Rompeviento TV, precisamente este trabajo que estamos presentando de la doctora Violeta Núñez, así que le invitamos a que se asome también a ver, y en unos minutos más también estará este reportaje audiovisual, también estará ya disponible en la página web de Rompeviento TV y en la página de YouTube. Doctora, que tenga muy lindo día. Gracias siempre. Igualmente, lindo día al auditorio, y a Alberto y Ernesto, muchísimas gracias infinitas por el espacio. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, doctora. Gracias. Gracias.